23 de abril es el Día del Libro y como siempre no nos sorprende, al contrario, nos agrada el material que siempre nos entrega Argentinos por la Educación. El 59% de los chicos argentinos tienen menos de 20 libros en sus casas. Yo digo que los niños son la construcción de sus hogares y en este sentido, obviamente todo niño que no tiene mínimamente para tocar, para dibujar, para arrancarle aunque sea una hoja, para darse cuenta, para manipular un libro desde la infancia, se da cuenta tardíamente, posiblemente en los distintos hogares, que algo faltó. Bueno, faltó un libro. Vamos a ver si podemos, yo creo que lo tenemos enganchado a Massimiliano Pisani, analista de Relaciones Gubernamentales de Argentinos por la Educación, y le vamos a preguntar esas raíces de dónde vienen. Massimiliano Pisani, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes para charlar un ratito de educación. ¿Cómo estás? Maximiliano, ¿tengo que decirte Maximiliano? Sí, es así. Maximiliano con doble S, así de raro y tano como suena. ¿Y usted es tan tano como su nombre y su apellido? Viene los abuelos, abuelos Ah, tanos por parte materna, así que de bueno, ahí. bueno. Me parece fantástico. Después nos pasa alguna receta, algo de su historia de la infancia, Alza, alza. que seguramente lo tendrá para compartir. La verdad que me pareció sumamente interesante, hablaba con Jimena del área de prensa de Argentinas por la Educación, este material, ¿no? Ustedes no nos sorprenden porque siempre sacan algo muy relacionado a la coyuntura y nos parece sumamente interesante. Para mí todo libro que está ausente en un hogar es una parte de una infancia que se amputa. Es un poco drástico lo que digo, pero como ex docente creo que es así. ¿Qué estaría faltando para que esto no suceda? Bueno, en primer lugar, remarcar la gravedad de la situación. Nosotros en Argentinos hace un tiempo ya, en 2022, nos encontramos con un dato que nos pareció sumamente alarmante a partir de las últimas pruebas CERSE que se hicieron en Argentina, que son previo a la pandemia. Además, eso está bueno mencionarlo. Lo que observamos es que uno de cada dos chicos en Argentina tiene problemas de comprensión lectora. El 46% tiene algún problema. Nosotros decimos de forma simplista que no entiende lo que lee, que tiene problemas para leer. Y eso nos parece algo sumamente alarmante. En línea con eso es que desde ese momento hasta esta parte venimos trabajando, insistiendo mucho por el tema de la comprensión lectora, lengua, alfabetización, que creemos que es una de las falencias que hoy tenemos en Argentina. En Argentina, en líneas generales, en el último tiempo venimos en un retroceso en lo que tiene que ver con la calidad de los aprendizajes. La buena noticia, si se quiere, es que tenemos una buena cobertura, es decir, los chicos están dentro de la escuela. El problema que tenemos, y este dato lo refleja, es que tenemos un problema en cuanto a qué es lo que aprenden los chicos, cuál es la calidad de esos aprendizajes. Así que en ese marco creemos siempre muy importante y nosotros todos los años, por ejemplo, lanzamos una campaña por la alfabetización. Durante el año electoral firmamos compromisos con los gobiernos provinciales, con los gobiernos nacionales, incluido el actual presidente Javier Milei. Cuando era candidato, firmó un acuerdo con nosotros para tener plan nacional de alfabetización. La buena noticia es que el año pasado se presentaron 24 planes jurisdiccionales y un plan nacional en un momento donde nos cuesta mucho ponernos de acuerdo. Creo que ese es un muy buen dato, saber que de partidos distintos, gobernadores de distintos lugares, el presidente, tienen un plan Ahora, y en línea con hagamos eso un punto seguimos aquí. insistiendo. Maximiliano, que lo voy a decir un montón de veces porque me encanta pronunciarlo, Maximiliano. Hagamos un punto acá, porque Sí. en la gestión anterior había una postura muy marcada, es decir, vamos a comprar libros. Vuelve el libro al colegio. En el gobierno de la ciudad lo han hecho también. Ves las mochilas con los libros que son una parte de la inversión de una política de Estado que dice, bueno, la igualdad está desde aquí, mínimamente que se nivele un poquito la cancha. Y en este gobierno no sé si tenemos esa posibilidad de que hayan dicho, sí, vamos a comprar libros para que tanto el pibe de La Puna como el pibe de Neuquén tengan mínimamente un mismo material. ¿Esto es así o no? Bueno, hoy lo que está sucediendo es que el sistema en su conjunto se está encargando de que es uno de los componentes clave de los planes, ¿no? Tiene que ver con el plan nacional, pero también con los planes provinciales, que ahí sí hay diferencias, hay lugares donde
ha pasado, digamos, en este último tiempo, donde las provincias se pusieron más sobre algunas cuestiones relacionadas a la educación, ante algunas cuestiones donde Nación decidió moverse, digamos, por decirlo de alguna manera. En líneas generales, lo que nosotros vemos es que esos planes tienen un componente elemental que tiene que ver con la entrega de libros. Para nosotros es fundamental. Hay varios puntos, de hecho, en el compromiso que nosotros hicimos que firmen los candidatos a gobernador en su momento, que son 18 de los gobernadores actuales, y también los candidatos a ¿Lo presidente. Uno de cumplieron? los puntos es que haya recursos. ¿Lo Sí, cumplieron? perdón. ¿Lo cumplieron? Porque de 18 a 24 gobernadores estamos hablando del 70%. ¿Lo Sí. cumplieron? ¿Invirtieron? ¿Compraron libros? Bueno, la buena noticia es que hay planes. Recién el año pasado, a principios del año pasado, mediante el Consejo Federal de Educación, que es como el órgano donde se nuclea a todas las Sí. provincias y donde también está la nación y hay una conversación, digamos, en ese sentido, algo que es una buena noticia y que es una novedad que no alcanza, que nosotros creemos que con eso tenemos que seguir insistiendo, es que tenemos planes. A partir de eso, el año pasado, y ahí hay diferencias entre las jurisdicciones, entre cómo se implementaron esos planes, pero uno de los componentes tiene que ver con la entrega de libros y hay un cumplimiento en ese sentido, ¿no? Sabemos que varias jurisdicciones están entregando libros. Lo que vos mencionabas respecto al Estado Nacional, ahí hay distintos, lo que se fueron haciendo fueron convenios bilaterales con cada una de las jurisdicciones, entonces se fueron entregando libros, pero a distintas jurisdicciones. Lo bueno es que nosotros vamos haciendo un monitoreo de esto y recién el año pasado arrancaron, a fin de año ya empezamos a sacar algunos informes de monitoreo y vemos que uno de los componentes que se cumple es el tema de entrega de libros. Por suerte tenemos una buena noticia ahí, también en términos de evaluaciones, ¿A que cuáles todas tengan la misma provincias? evaluación. ¿A ¿Cómo? a cuáles provincias se ha entregado libros y qué tipo de material se ha entregado? ¿Qué libros se ha Ahí hay entregado? diferencias. Ahora no tengo el dato exacto de cuántas. Nosotros vemos siempre las 24 provincias. En este momento no tengo el dato exacto de cuáles sí entregaron, cuáles entregaron. En general, la buena noticia es que en la gran mayoría se hizo entrega de libros. Después sí encontrábamos que tienen distintas maneras. Hay algunos que entregan cuadernillos, otros entregan libros, otros entregan material didáctico digital. En ese sentido, todos estaban cubiertos por la idea de entregar material, pueden ser de distintos tipos. Ahí sí había diferencias respecto al tipo de libro. Y el otro dato que nosotros insistimos mucho con eso, tiene que ver con el tema de las evaluaciones. Y eso creo que también es una buena noticia de lo que nosotros fuimos viendo el año pasado, que es que todas las jurisdicciones tienen algún tipo de evaluación y también Nación va a hacer las pruebas a aprender en tercer grado. Eso era parte también del compromiso que nosotros, en realidad, mejor dicho, ya se hizo el año pasado. Este año van a estar publicando los resultados. De argentinos insistimos mucho con eso porque decimos siempre que lo que no se mide No, no se ve. es difícil de solucionar, Ni digamos, de ¿no? ver, ni de Entonces, solucionar, ni de cambiar el impacto. Ahora, correcto. estamos hablando estamos a horas nada más, ¿no? La semana que viene, el miércoles próximo, es el Día del Libro, la Feria del Libro. No sé si te toca o no te toca, tengo entendido que nuevamente el gobierno no va a estar en la Feria del Libro, de una manera de no reivindicar un lugar que tiene que ver con la cultura de los argentinos. ¿Tenés alguna información al respecto, Masi, en ese sentido? No tengo información al respecto, la verdad. Sí creemos que es un componente fundamental y por eso el dato que traías al principio, ¿no? De que el 60%, 59% de los chicos tienen menos de 20 libros en sus casas, para nosotros es un dato llamativo sobre el cual queremos alertar, porque creemos ahí dos cosas. Por un lado, que tiene que haber políticas de Estado, políticas públicas de los gobiernos provinciales, como también del gobierno nacional, Ujú. garantizando que todos los chicos tengan libros en sus casas. Eso nos parece fundamental y además está comprobado, hay evidencia que muestra una diferencia muy grande en esto que hablábamos de la calidad de los aprendizajes, de cómo le va a los chicos, de cómo se van formando. Es muy distinto, por ejemplo, si un chico tiene libros en la casa que si no lo tiene. Totalmente. Entonces, eso es fundamental y creemos que eso es algo que se puede abordar. Y también creemos que hay un rol importante de la familia en ese sentido. Siempre insistimos bastante con esto desde argentinos, porque cambia mucho entre, obviamente que hay un montón de dificultades, es un momento muy difícil del país, pero hacer el esfuerzo de que haya libros en la casa, de que intentar leerle a los chicos a la noche cuando se van a acostar, la verdad que contribuye mucho a mejorar esta problemática que hoy en día es muy, muy grave, de que uno de cada dos chicos tenga problemas de comprensión lectora, que es algo que yo creo que no deberíamos tolerar, ¿no? En un Ujú. país tan lindo y tan rico como el nuestro, tenemos que mejorar esos niveles. Ahora, dos preguntas en una. En qué provincia encontramos donde tanto nación como provincia
se han encontrado en un lugar común y cuál es la provincia que más aceitado tiene todo lo que tenga que ver con los últimos avances en cuanto a escritura y lectoescritura y aprendizajes. Bueno, ahí está buenísimo esto que mencionás, porque ese es un trabajo que nosotros venimos haciendo desde Argentinos, desde que supimos que va a haber planes, dijimos, bueno, nosotros creemos que desde la sociedad civil, hasta que todos los chicos en Argentina no entiendan lo que leen, no tenemos que soltar el tema, ¿no? Y vamos a seguir insistiendo sobre eso. Buena noticia que haya planes, pero para nosotros no alcanza, va a alcanzar recién cuando todos los chicos comprendan lo que lean. Así que en ese camino nosotros lo que empezamos es hacer un monitoreo y este año empezamos con también hacer un reconocimiento de lo que fue si se quiere, la implementación de los planes en cada una de las provincias. Entonces, hoy tenemos un equipo, una unidad dentro de la organización que lo que se encarga es justamente ir viendo cómo son esos avances. Ahí hay distintos puntos, hay diferencias, está en proceso de elaboración esto que les venía comentando del tema de los reconocimientos, porque también lo que queremos hacer ahí es fomentar las buenas prácticas. Hay un par de componentes que para nosotros son fundamentales, que tienen que ver con los recursos, que tienen que ver con que haya materiales, que tienen que ver con que haya evaluaciones, con que haya un buen proceso de formación docente, con que haya, por ejemplo, una institucionalización de la política. Ahí hay un tema que para nosotros es importante. Por ejemplo, existen poquitas provincias que tienen una ley provincial de alfabetización y creemos que ir en ese camino está bueno porque genera que hoy, buenísimo, tenemos 24 planes, pero si después hay un cambio de gestión, quedamos a tiro de decreto en ese sentido. Entonces, ahí es muy grande el universo y creo que estaríamos un rato largo comentando No, pero sobre... ¿cuál es, por ejemplo, si vos Nosotros. tenés que decirme, de las 24 provincias, cuál es la que está rankeando entre las 5 mejores a la hora de llevar, donde no hay ruido político, que la provincia y nación, no hay ruido político y que lo importante es la educación? Es decir, docentes bien pagos, pibes con sus mochilas, con sus libros como corresponden, no en el mes de julio, en el mes de marzo. Si tenés que decir de 1 a 5, ¿cuáles son las provincias más ranqueadas? Qué Mira, quilombo que te metí. te voy a escribir la pregunta, pero por una cuestión en particular. Porque ahora, este año, dentro de muy poquito, Ah, se no. va a conocer los resultados de las pruebas a aprender Sí. que se hicieron el año pasado en tercer grado. Yo creo que eso nos va a dar una muy buena foto. Hay que ser justo también, ¿no? Estas evaluaciones se tomaron el año pasado con los planes recién arrancando, pero por lo menos nos va a dar una muy buena foto. Hoy el problema que tenemos, creo yo, en Argentina es un problema grave de información. No tenemos, por ejemplo, sistemas de información cargados donde las provincias puedan reportar. Entonces, este trabajo, por ejemplo, que yo te decía que nosotros hacemos es muy casero, de ir, preguntarle a las provincias, de meternos, de ver cómo van trabajando, pero tampoco quiero ser injusto porque como no tenemos una información muy fidedigna, y creo que en ese sentido avanzar con tener el paso de resultados de pruebas nacionales, que eso se van a publicar, nosotros esperamos dentro de muy poquito, en mayo Ujú. seguramente. Ahí vamos a tener un mejor panorama y vamos a saber decir, te voy a poder responder la próxima, ojalá, decirte, mira, acá esta provincia está mostrando resultados, eso quiere decir que sus planes están haciendo las cosas bien. Pero Hoy más allá podemos de tener una... resultados, la concordancia entre nación y provincia, ¿en dónde lo encontramos? Y recursos, concordancia, intereses comunes, en donde lo que más importa sea el pibe, ¿en dónde lo encontramos? Bueno, ahí, para también serte sincero, creo que cobra mucho la relevancia de lo que Nación está haciendo y lo que están haciendo las provincias, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros empezamos un camino de reconocimientos donde vimos, hace poquito estuvimos en Santa Fe y vimos que están implementando muy bien los planes, que vienen avanzando muy bien. También estuvimos en San Luis y vemos que hay un trabajo muy bien hecho. El año pasado estuvimos también haciendo encuentros regionales donde vimos, por ejemplo, del encuentro de la región Cuyo, vemos que están trabajando bien. También hicimos Ujú. un encuentro en la zona del noreste y vemos que están trabajando muy bien, varias provincias ahí. No quiero puntualizar y decirte esta provincia está haciendo todo perfecto porque creo que todavía estamos en un camino No, te dije, donde recién estamos claro, dentro arrancando, de las ¿no? 5. Entonces, nos parece lo más justo posible es ver cómo avanzan recién este año, vamos a tener esos resultados y nosotros estamos haciendo ese trabajo de ver, de monitorear y de intentar premiar a quienes están haciendo las cosas bien, ¿no? Pero es un trabajo que, sí, no quiero ser injusto ni con unos ni justo con otras, ¿viste? Como Como para una cuestión de... despedirte, estamos hablando con Massimiliano Pisani, el referente de las relaciones gubernamentales de Argentinos por la Educación, siempre con un material impecable para los periodistas que nos gustan los datos duros. Hace poco veía lo que pasa en los países nórdicos, que los pibes llegan y dejan el celular, no te diría en la puerta del aula, casi en la puerta del colegio.
Eh, Como experto en educación, ¿qué país te parece que podríamos comenzar a mirar? En la Ciudad de Buenos Aires se está trabajando mucho en ese sentido y ya hay avances, hay muchos colegios que están trabajando en este sentido. ¿Qué país, como para despedirte, decís que podemos mirar en este sentido donde dieron lugar como primacía al libro y corrieron un poco el celular? Bueno, ahí yo creo que hay múltiples experiencias. En general se suele nombrar muchísimo a los países nórdicos, pero, por ejemplo, Finlandia, digo, es como un Sí, ejemplo. Corea del Sur tiene también sí, muy, muy buenos resultados. Singapur, en sí, términos educativos. Pero yo soy muy de la escuela de, a veces, soluciones importadas, no sé si solucionan los problemas que tenemos acá, porque pueden ser de otra gravedad los problemas. Esto que decíamos, ¿no? El problema de alfabetización es un problema que está sucediendo en varios lugares del mundo, sí, pero que nosotros vemos que incluso si nos comparamos con el resto de la región, con América Latina, o con países del mismo PBI, estamos por debajo. Entonces, podemos hacer mucho más desde la política educativa, eso es como uno de los primeros mensajes que me gustaría transmitir. Respecto a la cuestión más de la digitalidad, hace poquito sacamos un informe que nos sorprendió mucho y sí. que creo que está bueno traer, porque después nuestro rol desde la sociedad civil queremos mucho es traer datos, generar discusiones y que la política educativa, que quienes son gobiernos, tomen esas discusiones para poder avanzar con políticas públicas específicas que creemos que es su rol. Pero trayendo el dato que te comentaba, nosotros vemos que, por ejemplo, en términos de uso del celular, Argentina rankea más o menos en la media de el resto de los 80 países que comprueban las pruebas, que componen las pruebas PISA, que son pruebas internacionales, donde hay países de América Latina y de todo el mundo. Y ahí vemos que usamos el celular en el aula, chicos de 15 años, más o menos lo mismo que el resto de países. Pero salimos primeros en términos de distracción. ¿Qué Sí, quiere decir esto? Que el 54% de los chicos que tienen 15 años argentinos se declaran que se distraen con celular en clase y esos somos los primeros. Salimos primeros con sí. respecto a los 80 He países. cubierto ese Ahí hay material. algo. Sí, 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 he cubierto ese material. Maximiliano Pisani, gracias. Muchísimas gracias por estar aquí en Tercer Tiempo y entendiendo esto, ¿no? La información y el generar la consistencia de la política pública, me pareció muy interesante el esfuerzo que hiciste como para instalar esto. Nosotros los periodistas hay veces que nos metemos en algunos lugares, pero me pareció interesante esto y gracias como siempre por estar aquí en Tercer Tiempo. Muchas gracias a ustedes. Y sí, acá insistimos mucho en Argentinos con los datos, con tener evidencia, con traer los temas. Agradecemos mucho el tiempo de la charla, que está buenísimo. Charlar de educación podríamos estar 2 horas siempre. Y a quienes les interesen de la audiencia el trabajo que hacemos, nos googlean en redes sociales Argentinos por la Educación, van a encontrar informes de todo tipo y color sobre la agenda educativa. Así que gracias a ustedes por el tiempo. No, un placer. Maximiliano Pisani, Relaciones Gubernamentales de Argentinos por la Educación, con este informe. Yo diría que cada 15 días hay un informe sumamente interesante. El que planteaba recién sobre el tema del celular, cómo distraen los colegios, somos los que ranqueamos primeros. Y el tema de los libros, la ausencia de libros en las mochilas de los chicos y en los hogares, habla mucho también de lo que sucede en la Argentina.